vamos a enlazar nuestro script. ¿Vale? Lo vamos a colocar aquí abajito del otro que ya tenemos. crc index.js. Vamos a ir aplicando, muchachos, los mismos conceptos de la semana pasada. Eso igual es repetitivo. ¿Vale? Ya dijimos que JavaScript nos permite tanto manipular todo el DOM creando elementos, editando lo que ya existe, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Aquí tengo todo enlazado. Bueno, voy a enlazar también los iconos porque vamos a ir haciendo algo ya más real, más realista en cuanto a algo que podríamos toparnos en algún desarrollo. Utilizando claramente son los mismos conceptos, ¿vale? Aplicados a otros elementos, pero el concepto es exactamente el mismo, ¿ya? Aquí tengo nuestro HTML que por el momento, si yo lo abro, no tiene nada, está blanquito y dice Bootstrap Demo ahí. Le podríamos cambiar el título a lo que fuese, ¿verdad? Ahí tenemos nuestro frontend, que todavía por el momento no tiene absolutamente nada. ¿Ok? Vamos a trabajar la clase de hoy, cosa que hicimos también hace un par de clases, pero que lo vamos a repasar porque para que quede aún todavía más claro. ¿Vale? Vamos a trabajar declarando aquí una constante. Recordar que las constantes, muchachos, son objetos que vamos a crear y que de valor no pueden cambiar. ¿Ok? De valor no pueden cambiar, pero sí las propiedades de esos objetos sí pueden ser modificadas. ¿Vale? Así que creamos una constante. Por ejemplo, vamos a colocar acá números. ¿Vale? Y lo vamos a igualar a un tipo de dato que se conoce como arrays o arreglos. Vamos a colocar 3 números para simplemente de ejemplo. ¿Okay? Los arrays tienen muchos métodos, ¿vale? Los cuales yo puedo acceder simplemente colocando el nombre del array, punto, y me topo con todos los métodos. Todos estos que tienen un cuadradito son métodos del tipo de dato array. ¿Okay? Y un array es una colección de datos, ¿vale? Una colección de datos. O sea, en el mismo objeto se guardan varios elementos. Aquí guardé 3 números, podría guardar 3 palabras, podría guardar 3 cosas que fuesen lo que fuesen, ¿vale? 3 verdadero y falso, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, uno de los métodos, después vamos a ver, por ejemplo, el método find, el filter, los vamos a utilizar, el .map, por ejemplo, el pop, el push, el reverse, etcétera, etcétera, el slice, ya que son métodos para trabajar con estos arreglos. Por ejemplo, el pop o el push para colocar un nuevo elemento acá. Si yo quisiera colocar un 4, por ejemplo, le haría un push a un 4 y lo colocaría ahí, ¿vale? El pop, a diferencia del push, lo que hace es sacar el último. O sea, si yo quisiera sacar el último elemento, haría un pop, por ejemplo. Y así métodos que son para trabajar con este tipo de datos, ¿ok? Ahora, el que más se utiliza y el que más vamos a utilizar es el método forEach, ¿vale? De números, que es un array, ¿vale? El método forEach, muchachos, es una forma de recorrer cada uno de estos elementos que están dentro de números. Por eso que yo nombro la constante acá, que es un array .forEach, ¿vale? Si tuviese otro arreglo, no sé, de palabras, igual a esto, o sea, siempre que vean corchetes es sí o sí un array, ¿vale? Siempre. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo podría tener palabras, hola, chao, ¿vale? Si quisiera recorrer las palabras, diría, por ejemplo, palabras.forEach, ¿vale? Y aquí adentro vamos a hacer algo, ¿vale? Eso es. El forEach entonces lo que hace es recorrer uno a uno estas posiciones. Por eso que se llama forEach, por cada, ¿vale? Y la gracia de este forEach, muchachos, es que nosotros declaramos una variable, por ejemplo, el número que sea aquí, o sea, la variable que sea x, yo normalmente lo hago con una x, con una n de número, con un num, ¿vale? El nombre de la variable da lo mismo. Lo importante es que después la voy a utilizar. Por ejemplo, si la puedo llamar num,
y generamos acá una función flechita, ¿vale? Entonces, por cada número que venga dentro de este array, nosotros vamos a hacer algo, ¿okay? Vamos a hacer algo. Y lo que vamos a hacer es, como estamos trabajando alterando el DOM, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que pintar, por ejemplo, cada uno de estos números dentro de un div en la página web, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago eso? Primero tengo que saber dónde los voy a almacenar. En este caso va a ser en el body. Entonces yo puedo decir document, solamente en el body puedo utilizar esto, .body, porque si no después tendría que ir a buscar el contenedor, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero meterlo directamente en el body, me sirve. Pero si yo lo quiero meter dentro de un div que se llame, por ejemplo, id root, tengo que ir a buscar este div. O si quieren lo puedo llamar números o como ustedes quieran, ¿vale? Entonces si lo quiero ir a utilizar, lo voy a tener que declarar acá. Constante, por ejemplo, root o div root, ya, o div raíz, como quieran llamarlo, es igual a document. Voy al documento a buscarlo, .getElement by id, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Se llama root, ¿cierto? Ahí está. Entonces acá es donde voy a meter cada uno de estos números. ¿Cómo los voy a meter? Los voy a meter en un div. Entonces yo tengo que crear ese div. Div es igual, por ejemplo, a document.createElement, porque el div yo lo voy a crear en base a lo que venga acá. CreateElement. ¿Qué elemento voy a crear? Acá va la tag. ¿Okay? Si quisiera crear un button, iría a button. Si quiero crear un párrafo, va a p. Si quiero crear un a de un hipervínculo, va a a. Si quiero crear una imagen, va a img. Si quiero crear un div, va entonces un div, ¿cierto? Ahí está. Entonces, tenemos creado el div, ahora tenemos que modificar sus propiedades, ¿vale? Por ejemplo, algo que haría yo sería, por ejemplo, darle un par de clases. Entonces yo diría div.classList.add, añadirle clases, ¿vale? Y esta, como yo estoy utilizando Bootstrap, lo traigo de Bootstrap. Por ejemplo, la clase card, y si quiero añadir otra la separo por coma, pasándola una a una. Por ejemplo, si quiero que tenga cierta cantidad de columnas, diría, por ejemplo, col3, ¿vale? Si quiero que tenga, por ejemplo, una sombra, diría la clase shadow. Todo esto netamente de Bootstrap, ¿cierto? Ahí he seteado sus clases para que la apariencia no sea tan normal. Ahora, por ejemplo, podría también incluso el font size acá de Bootstrap es fs, por ejemplo 5. Y luego, que ya lo tengo modificado en cuanto a las clases, bien, lo que voy a hacer es colocarle el contenido. Entonces digo div.inner, por ejemplo, trabajemos con el inner HTML, es igual, lo igualo a una cadena de texto. Y en esta cadena de texto puedo ser capaz de meter un strong, que es otra etiqueta HTML. Y acá voy a tener que concatenar, ¿vale? Con un más o doble más, en este caso esta variable. Esta variable, muchachos, en el for each, la variable num es adaptable. O sea, en el primer recorrido la variable va a equivaler al número 1. Después va a terminar con esto, ¿queda otro? Sí, ¿verdad? Va a cambiar num, va a transformarse en 2. Después va a terminar de hacer todo esto y se va a convertir num en 3. Entonces entenderán que la ventaja de usar un for each es sumamente amplia, porque yo simplemente hago este bloque de código para un elemento y luego se replica por mucho que acá vengan 100, 50, da lo mismo. Ni siquiera necesito saber la cantidad de productos que van a venir, porque el for each se encarga de recorrer uno a uno sin saltarse ninguno, ¿vale? Entonces tenemos el inner HTML, le colocamos el número, que al principio va a ser 1, 2 y 3, y ya básicamente tengo la caja lista, que es esta div de acá. Está el objeto creado, sus clases asignadas y el contenido interno también ya listo. Esto está creado en memoria, pero no está posicionado todavía. Por eso que si yo veo la página, ¿vale? Si veo la página no hay nada. ¿Qué tengo que hacer con estos elementos? Meterlos dentro del div root. Entonces yo digo div root.append child, ¿vale?
Append Child lo que hace es meter, en este caso, lo que yo paso como parámetro, que tiene que ser un nodo HTML, dentro de este div. ¿Cuál es ese div? El que tenemos en la página. Ahí se pintaron 1, 2 y 3. ¿Se fijan? Ahí están pintados los numeritos que tengo acá. Y vuelvo a insistir, la gracia de esto, muchachos, es que yo hago el código para uno y por mucho que después lleguen, no sé, 10 números o los que sean, ¿vale? Las mismas líneas de código me sirven para pintarlos todos. ¿Se fijan? Entonces es un renderizado dinámico. Imagínate que yo voy a una tabla de una base de datos, realmente no sé cuántos trabajadores pueden haber en una base de datos, necesito pintarlos todos en la página web, ¿cierto? Entonces JavaScript sería una de las opciones para eso, porque recorrería el arreglo de trabajadores y los iría dibujando. Ese es el texto, o sea, el contexto es ir dibujando uno por uno. Eso es lo que hace. Y es tan rápido que ni se nota, porque yo refresco la página y el pintado es prácticamente instantáneo. ¿Vale? No se nota. Lo marca en negrito, ¿no? Es una etiqueta HTML que lo marca en negrito. ¿Vale? O sea, si yo saco esto no pasa nada, pero el número va a quedar sin la negrita. ¿Cómo se puede definir una constante vacía? Una constante, no se pueden definir constantes vacías. No se pueden. En este caso no hay una... Lo podríamos declarar perfectamente esta constante acá afuera. Y dentro de números sigue funcionando de la misma forma. Ahí está. ¿Se fijan? Sigue funcionando igual. ¿Vale? Le vamos aquí a agregar el strong. Ahora, yo lo estoy haciendo con números, muchachos, pero la gracia de esto no es tan simple hacerlo, por ejemplo, con números, sino que la gracia es que puede ser cualquier cosa. Y ese cualquier cosa normalmente suelen ser, por ejemplo, objetos con propiedades. Vamos a crear un par por ahí y lo vamos a explicar mejor. Esto es concatenar. Cuando yo coloco el más acá, lo que hago es estar uniendo estas cadenas de texto. ¿Vale? Es concatenar. Eso se llama concatenar, ¿verdad? Cuando sumo palabras, en realidad no puedo sumar palabras. Lo que hacen es que se pegan las palabras, una a la otra. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Ahora si, por ejemplo, voy al index y a este div le coloco la class row, por ejemplo, se me colocan hacia el ladito, ¿verdad? Ahí está. De hecho, a estos elementos les podría dar en las class list un poquito de, podría ser padding y margen. Por ejemplo, p-3 de padding de 3. Esto es todo de Bootstrap, ¿verdad? Y margen de 3. Y ahí quedarían las tarjetas un poquito más gorditas. Ahí también podría dar la clase, por ejemplo, text-center, ¿verdad? Y ahí queda esos elementos. ¿Cierto? Ahora, vuelvo a insistir, acá yo trabajé con números, ahora vamos a trabajar con objetos. Un objeto de JavaScript es esto, fíjense. Constante, por ejemplo, lo va a hacer uno solo por ahora, producto, va a ser igual a esto. Un objeto de JavaScript se declara con corchetes, o llaves. Corchete, llave, ¿vale? Un objeto de JavaScript se declara con llaves. Y la gracia de los objetos de JavaScript es que pueden tener eso, propiedades, valores y propiedades. Por ejemplo, un producto normalmente tendría la propiedad código, ¿vale? Y su valor sería dado, por ejemplo, de esta forma. No sé, el código 1. Después, siguiente atributo, una descripción, ¿verdad? Valor de la descripción, podríamos colocar acá un test. De ahí vamos a sacar productos reales, ¿vale? Luego, precio, por ejemplo. Precio, este puede ir así, ¿ok? Y por último, por ejemplo, una URL de la imagen para ese producto. Y aquí podríamos colocar una imagen. Ojo, aquí siempre se suele usar doble, ¿vale? La URL de una imagen para el producto. ¿Okay? De hecho, vamos a ir aquí a solo todo rápidamente. Y voy a sacar un par de productos
por ejemplo, voy a copiar el vínculo de esta URL y lo pego en mi dato. No lo copié. Copiar vínculo de la imagen. ¿Vale? Y aprovechando que estamos acá, le sacamos la descripción también. ¿La puedo sacar o no? La tengo que pinchar. ¿Vale? Ahí tenemos un objeto. Esto es un objeto de JavaScript, muchachos. De hecho, la notación se parece mucho a JSON, ¿ok? Que es un lenguaje de marcado como HTML. De hecho, JSON se saca de JavaScript. Por eso que JSON es la abreviación de JavaScript Object Notation, ¿vale? De hecho, en MongoDB normalmente las colecciones están descritas en este formato, ¿verdad? Y bueno, desde SQL también lo puedo hacer. Desde SQL yo puedo traer el listado de algo perfectamente en formato JSON, con una API, por ejemplo. ¿Vale? ¿Por qué el frontend no tiene conexión directa a base de datos? ¿Vale? No hay forma de conectarlo directamente a base de datos. Necesitamos un intermediario que haga la conexión. Y esos intermediarios son las API. ¿Vale? Las API responden hacia una petición con datos. Como no la tenemos, la podemos dejar acá. Bien, entonces este es un producto, ¿vale? Este es un objeto de JavaScript. Yo lo voy a cambiar ahora por un arreglo. Para colocarlo en un arreglo es simplemente le coloco aquí el corchete anterior, ¿vale? Y es el arreglo de una posición, ¿cierto? Y le vamos a colocar productos en plural. ¿Por qué? Porque ahora quiero agregar otro. Y si quiero agregar otro, muchachos, tengo que sí o sí respetar la nomenclatura que utilicé, que son estas 4 propiedades. ¿Vale? Las vamos a copiar acá. Y voy a agregar otro producto a nuestra colección. Vamos a colocar el número 2. Voy aquí mismo y busco otro, cualquiera. Da lo mismo. Ya está Nintendo Switch. Le saco la imagen también. Ya, esto es lo que se guardaría uno. Esto es lo que guardaría uno en una base de datos, la URL, ¿verdad? Copiar vínculo de la imagen. Y reemplazamos esto de acá. Cambiamos el precio y la descripción. El precio y la descripción. Y vamos a agregar otro más. Vamos a trabajar simplemente con 3. Otro producto de acá mismo. No, nosotros la adaptamos. ¿Vale? Nosotros la adaptamos. Por ejemplo, este teléfono. Copiar URL nuevamente. Pero antes de copiar la URL voy a copiar el objeto. No necesariamente, pero es lo ideal. ¿Vale? Es lo ideal. Ahora sí copiamos la imagen. Copiar vínculo y reemplazamos la URL. Cambiamos el precio y la descripción. Vuelvo a insistir, esto es básicamente como simular si realmente tuviéramos un retorno de una colección. 3 productos, ¿vale? Ahí está, lo vamos a dejar aquí chiquitito. Ahí tenemos nuestros productos. Ahora, en vez de renderizar números, vamos a renderizar en la página productos. ¿Ok? Entonces, lo primero que hago es reemplazar esto por la variable productos. Entonces digo productos.forEach. Y aquí puedo reemplazar el número. Bueno, podría dejarlo, da lo mismo el nombre ese. Yo dije que daba lo mismo, pero normalmente le hago referencia a lo que estoy recorriendo. De productos podría ser una simple P mayúscula. ¿Ok? Una simple P mayúscula. Haciendo referencia a que cada producto va a tomar como valor la variable, en este caso, P.
Bien, creamos el div, lo mismo, creamos la tarjeta, la card, y aquí ya cambia un poco el tema porque el inner HTML va a ser diferente. De hecho, lo que vamos a hacer es generar, por ejemplo, una constante de tipo para la descripción. Y eso va a ser un document.createElement. Por ejemplo, para la descripción podría ser un simple párrafo, ¿verdad? Entonces yo digo descripción punto, primero sus clases, classlist.add, y yo sé que por ejemplo para el título podría utilizar car-title. Bien, y además por ejemplo con esa creo que sería suficiente. Después lo que hago es el valor descripción punto, en este caso inner, podría ser text también sin ningún tipo de problema, va a ser igual a, y aquí es donde está la gracia, porque antes colocaba simplemente la P o num en este caso, y ahora si coloco el producto es todo el objeto, ¿vale? Todo el objeto, esto es un producto, ¿cierto? Eso está en la variable P. Yo no quiero que me pinte todo esto dentro de esta descripción. Yo del producto, de estas 4 propiedades que tengo acá, ¿cuál es la que necesito que me pinte en esa descripción? Descripción, ¿verdad? Entonces lo que hago es decir P punto, y fíjense cómo aparecen ahí sus atributos, ¿verdad? Ahí aparecen todos los atributos. De hecho también aparece, por ejemplo, el precio, la URL imagen y su código, ¿vale? Pero en este caso yo necesito la descripción. Si ya la tengo lista, simplemente la descripción en este caso la vamos a meter ¿a dónde? A este div. Entonces yo ahora digo div.appendChild y le paso desk, que es nuestro objeto de tipo párrafo que tiene la descripción del producto. Y esto ya debería estar pintando 3 descripciones en mi página, ¿vale? Pinta 3 descripciones. Ahora si le doy, por ejemplo, al div la class call-md-3, se posicionaría uno abajo de otro en vista de teléfono, por ejemplo. Y ya tengo el título, ¿verdad? Seguimos entonces con la imagen. Para la imagen tengo que crear nuevamente una constante. Le voy a colocar img tal cual, igual document.createElement. ¿Cuál es la etiqueta de las imágenes? img, ¿verdad? Lo más importante de la img para que se vea es su atributo src de source. ¿Y el source dónde está? Está aquí, ¿verdad? ¿Y eso dónde lo saco? De p.url imagen. Bien, si ya tengo la imagen creada, le voy a decir div.appendChild y le meto la imagen. Si yo coloco, esto tiene que ir en orden, ojo. Lo que yo quiero primero va antes, porque esto se va colocando, el appendChild lo que hace es colocar el nodo al final del elemento. Por eso que yo lo coloco en orden. Primero va la descripción, luego la imagen. Si quiero la imagen primero, sería imagen arriba y la descripción abajo. Así que eso va en orden. Bien, y a la imagen le vamos a dar sus clases de Bootstrap, img.classlist.add, y le paso un par de clases, que una es, por ejemplo, de-block para que la muestre como bloque, mx-auto para que los márgenes sean automáticos, y claro, pero el tamaño no lo podemos dar con una clase, creo, ImageFluid. Vamos a ver ahí. ¿Vale? Ahí están apareciendo, ¿se fijan? Claro, y el tamaño está mal. Pero el tamaño también lo podemos modificar como con la propiedad style de img. Entonces yo digo img.style.width y le doy su tamaño fijo, en este caso, dentro de comillas, 200 píxeles. No, vuelvo a insistir, el código se hace solamente para uno. Y esto se replica. De hecho, igual voy a colocar acá img.style.max height. Le voy a dar los mismos 200 píxeles para que todas queden como máximo de 200 píxeles de altura.
¿vale? Por mucho que crezcan. Y ahí ya se están viendo mejor, ¿cierto? Ahora a este padding, o sea, le dimos padding, sí tiene padding, ¿vale? Ahí se están pintando 3 productos. Continuamos con el precio. El precio iría bajito. Para el precio lo mismo, tengo que generar otra constante. La voy a colocar así tal cual precio es igual a document.createElement. En este caso me sirve un párrafo, ¿verdad? Digo precio.innerHTML es igual, este lo podría colocar en un strong perfectamente. Strong. Esto es como... Sí, también es que este lo podría colocar H1, H2, pero si utilizo párrafos, da un poco lo mismo. ¿Vale? Le coloco acá strong, las comillas, el doble más para concatenar. Y aquí es donde iría p.precio. ¿Vale? Ojo, miren, voy a escribir precio con minúscula y van a ver que eso genera error. De hecho, no pinta nada. Las propiedades tienen que estar bien escrito. Todo tiene que estar bien escrito en JavaScript. Aquí sí o sí tenemos que ser sumamente ordenados. Bueno, es que no lo había... Lo voy a dejar con minúscula y lo vamos a colocar acá. div.appendChild. Le quiero ahora agregar el precio. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Dice undefined. ¿Por qué? Porque precio no está definido. Por eso el valor undefined. Si yo le escribo precio con mayúscula, aparece el precio, ¿verdad? Le podemos dar un poquito, lo podríamos dar a la imagen un poquito de margen con la clase m-2, por ejemplo. Y ahí separa un poquitito el precio. ¿Se fijan? Ahí está. Ahora, si quiero agregar esto a alguna parte de la página, como un carrito, tendría que colocar un botón. Y es tan simple como generar acá otra constante. btnadd, por ejemplo, es igual a document.createElement. En este caso podríamos crear un a o un button. Cumple la misma función. btnadd.classList, sus clases que son, por ejemplo, .add, la clase de Bootstrap btn, y después, por ejemplo, btn-outline, no sé, primary, por ejemplo. Primary. Y a este le vamos a colocar un icono para que sea... Vamos a ir a Awesome Icons. Sacamos un icono rápidamente. Uno que sea de un carrito de compra. Un carrito de compra. Este que tiene el más. Lo copiamos y se lo metemos al inner HTML de este elemento. Decimos btnadd.inner.html es igual, comilla, y lo que trajimos. Le damos un poquito de margen a los laterales, me-2, y después del precio adjuntamos, en este caso, el botón con div.appendChild, el btnadd. Vale, guardo, vamos a revisar nuestra página y ahí está el botón, ¿cierto? Si está muy grande le puedo dar la clase de call-algo acá, call- por ejemplo 3 o 4, y ahí está el botón. Si lo quiero centrar tendría que quizás dar la clase mxauto también, y ahí se centra. ¿Se fijan? Y he generado un botón para cada cajita, ¿verdad? Y si se fijan, esto es repetitivo. Miren, por cada elemento que quiero en la caja genero una constante, seteo sus propiedades y luego lo último que hago es hacerle... Esto es como añadirlo. Este hace la acción de añadir. Lo que hacemos acá es generarlo en memoria y establecer sus atributos.
Y esto es lo que hace la acción aparecer. De hecho, si yo saco estas 4 append que tengo acá, no se va a ver absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esa hace la acción de colocar el elemento que yo tengo en memoria dentro de la tarjeta, que es en este caso nuestro div, ¿verdad? Y ahí aparecen. Y así se ven de manera normal. Vamos a nuestro código. ¿Dónde está la descripción? Acá está, ¿verdad? Manipulo ¿qué cosa? El style, digo descripción.style.minHeight, ¿vale? Y son 60 píxeles. No, ninguna diferencia. Solo que a veces estoy obligado a utilizar la doble, ¿ya? Cuando quiero comillas dentro de una comilla, necesito sí o sí usar doble. Porque si yo coloco puras dobles, me cierran la cadena de texto. ¿Vale? Así que eso. Pero acá por ahora no hay ninguna diferencia entre doble y simple. Claro. Acá, por ejemplo, tengo el caso. Utilicé simple porque a la hora que utilizo doble, esta comilla de acá me la cierra. ¿Te fijas? Me cierra la cadena. Entonces tengo ese problema. Entonces si parto con doble, acá interior tengo que utilizar simple. ¿Vale? Y terminar con doble. O como lo tenía antes, que parto con simple y lo interior lo hago con doble. ¿Verdad? Para evitar ese tipo de problemas. Y ahí a los productos, si se fijan, las tarjetitas están midiendo exactamente lo mismo. ¿Verdad? Lo que vamos a hacer es crear una caja que va a estar oculta y que se va a mostrar cuando yo presiono un botón. Primer paso. ¿Bien? Vamos a cerrar esto y continuamos. Para eso tengo que modificar un poquitito el HTML. Aquí en este HTML vamos a colocar así directamente un botón con la clase btn, por ejemplo, secondary. ¿Vale? Y el contenido va a ser un icono. Yo acá en el index tengo un icono. ¿Dónde tengo un icono? Por aquí, ¿cierto? Este es un icono. Lo voy a copiar y lo voy a llevar a mi HTML. Lo pego. Le saco, bueno, los márgenes si quiero los dejo. Pero con M. Bien. Y vemos el resultado y ahí está mi icono, ¿verdad? Le voy a dar la clase M-2 no al icono sino que al botón. M-2. Y así el botón se separa un poquitito de los márgenes, ¿verdad? Ahora vamos a crear una caja que aparezca y desaparezca. Súper simple. Bien, para eso, como va a estar oculta, la puedo colocar donde yo quiera. Por ejemplo, div. Le vamos a dar un ID y le colocamos, por ejemplo, carro. Bien. Ahí está. Como va a estar oculta, vuelvo a insistir, da lo mismo que esté acá porque no se va a ver. De hecho, voy a tener que crear acá un CSS a nuestra clase de hoy porque necesito alterarlo con CSS. Sobre todo para que no se vea. ¿Vale? Lo vamos a vincular. Da lo mismo el nombre. ¿Ya? Index.css. Y tengo el ID carro. Con minúscula nomás, carro. Vamos acá y le damos carro. Y vamos a colocar un par de propiedades. Por ejemplo, el ancho. Al tiro vamos a colocar que mida un 90% de la página. El ancho total de la página. Y le vamos a colocar un alto de 90 BH, que es 90 de la altura del navegador o de la ventana que se está viendo, ¿cierto? Por ahora le vamos a dar un background color para que se note la caja, por ejemplo, de agua marina. ¿Vale? La position de este elemento tiene que ser fixed, o sea, fijo, para que esté siempre encimita.
Le vamos a dar las coordenadas. En top quiero que esté en 0 píxeles. En right quiero que esté en 0px. En left también. ¿Por qué hago top, o sea, right y left 0px? Si normalmente debería pasar una para que se centre. ¿Con qué? Con el margin, por ejemplo, auto. ¿Vale? Margin auto. Voy a ver por ahora el resultado. Ahí está. ¿Se fijan? Ese es mi contenedor. De hecho, lo que voy a hacer es que se oculte y se muestre cuando yo presiono ese botón. ¿Vale? Le voy a dar un poquito de margin, o sea, de border radius abajo. Border bottom left radius de 20 píxeles. Y lo mismo para la derecha. Lo mismo para la derecha. Los mismos 20, pero para right GHT. ¿Cierto? Ahí está. ¿Qué pasa? Que ahora está visible esto. La gracia es que cuando se vea cuando simplemente yo presiono el botón. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hay varias formas de la visibilidad. Normalmente lo más fácil sería display none, ¿verdad? Y lo hago desaparecer inmediatamente. Pero otra forma más entretenida es la altura. ¿Ya? Quizás un poco más, después nos va a dar problemas, pero lo solucionamos igual. Fíjense, si tiene altura 0, ¿qué pasa? Que es lo mismo que el display none. ¿Se fijan? Lo mismo. Y aquí vamos a colocar un atributo que se llama transition de 1.5 segundos. ¿Vale? Y vamos a ver lo que sucede. Ahora, con JavaScript tengo que darle utilidad al botón. ¿Cierto? Que cuando lo presione, o sea, agregar un event listener, aparezca el carro. ¿Cómo lo hago? Con JavaScript dijimos, ¿verdad? Así que voy acá al index y lo puedo hacer básicamente donde me pinte la gana. Puede ser directamente abajo o arriba. Lo primero que voy a hacer es buscar el botón. Le pusimos ID al botón. Creo que el botón está acá. No tiene ID, ¿verdad? Así que le vamos a dar ID. Y se va a llamar btn open cart. De abrir carrito. Bien. Vamos al index acá que tengo malo. Y lo llamo btn open cart igual a document.getElementById, el que se llama btn open, bien escrito, cart. ¿Ya? La escritura acá, JavaScript, muchachos, es clave, ¿vale? Las mayúsculas, respetar, si no, estaba mal. Ahora, le vamos a agregar un event listener, digo, opencart.add event listener. ¿Cuál evento? El click. ¿Y qué va a suceder cuando haga clic? Lo que voy a especificar en esta función flechita que tenemos acá. ¿Qué va a suceder? Que al carro, al div carro, que de hecho tengo que ir a buscar, lo voy a buscar acá arribita por si acaso lo necesito utilizar en otra función. Voy a decir div carro va a ser igual a document.getElementById, se llama así carro, ¿cierto? Entonces, cuando yo presiono el botón, lo que sucede es que este div carro crece en altura. Entonces yo digo div carro.style.height es igual a lo que tenía establecido al inicio, que eran 90 bh, o pueden ser 80 si quiero que no mida tan abajo. ¿Vale? Y fíjense lo que pasa, veamos. Eso es lo que sucede. Entonces, cuando yo abro el carro, se produce eso de que se le da la altura, y como establecí la transition, desde el 0 al 90, al 80, se produce en 1,5 segundos. No, porque no está programado de tal forma que se cierre, ¿ya? Pero lo puedo hacer súper fácil, ¿sí o no? Eso de hecho lo hicimos como ejercicio la semana pasada. ¿Cómo lo hago? Simplemente puedo colocar acá un if, ¿vale? El if común y silvestre podría hacer esto. Si la altura del carro es igual a 80 bh, entonces ¿qué hago? Lo disminuyo a 0. Entonces básicamente es copiar lo mismo, pego como yo soy flojito, ¿verdad?
lo dejo en 0 pixel, 0 VH, da exactamente lo mismo. ¿Vale? Ahora, lo contrario es dejarlo, o sea, si no está en 80, yo quiero dejarlo en 80. Por tanto, copio esto y lo hago acá. Ojo que el doble igual es comparación, ¿vale? Doble igual en JavaScript es comparación, ¿cierto? Yo estoy comparando. Y un igual es asignación. De hecho, en JavaScript también existe la posibilidad de triple igual, aunque no lo crean, ¿ya? Triple igual compara objetos en tipo y valor, ¿ok? Mientras que doble igual compara simplemente en valor. Más adelante lo vamos a utilizar. ¿Bien? Entonces, ahora simplemente con esa condicional if, ya el botón me sirve para, o me debería, si es que está bien hecho, servir para ambos casos. Para mostrar si es que está en 0 y para ocultar si es que está en 80. ¿Verdad? Ahora, otra forma más simple incluso es con un, vamos a comentar esto, con un if ternario, que es colocando lo siguiente. Div carro.style.height es igual a 80 bh, coloco un signo de pregunta que es básicamente decir si es un if. Si está en 80, entonces lo establezco en 0, y si no, después del 2 puntos lo establezco en los mismos 80. Esto sí van a ver que produce exactamente el mismo efecto, ¿vale? Es una forma de hacer if un poquito más breve, o se ve más lindo también a veces. Sirve para aquellos if, muchachos, que solamente tienen una condición acá, o sea, solamente tienen una instrucción. Si yo tuviese más instrucciones, por ejemplo, mandar una alerta acá, hacer algo, otra cosita, no me serviría, ¿cierto? Porque, vuelvo a insistir, solamente sirve para cuando tengo una acción que realizar dentro de un if. ¿Vale? Y ahí tenemos el carrito, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la idea? Que cuando yo presione en este botón, se me agregue el elemento que estoy pinchando a este contenedor que tengo acá adentro. ¿Vale? Y ese es el tema. ¿Cómo lo harían ustedes? Se lo voy a dejar de tarea. Así que cuando apriete ese botoncito, debería aparecer en el carro un elemento. Veamos cómo. ¿Dónde está el botón? Primero identificar dónde está el botón, que cumple esa funcionalidad. De todos estos elementos, la descripción, la imagen, el precio y el BTN add, ¿cuál es para esa funcionalidad? Claramente el BTN ADB, ¿cierto? Entonces, a ese botón yo le agrego lo de siempre, un event listener, ¿ok? Que cuando le hagan clic suceda lo que yo voy a establecer aquí en esta función. Ya también expliqué que esto también se puede extrapolar a una función externa más abajo, o realmente poderlo hacerlo aquí en JavaScript. Puedo hacer las cosas de distintas formas y llego al objetivo de igual forma. ¿Ok? Entonces cuando haga clic en el botón agregar, ¿qué es lo que va a suceder? Necesito crear el elemento. De hecho, como yo soy flojo, aunque no lo crean, voy a copiar todo esto porque es muy parecido. Simplemente voy a cambiar algunas cositas y los voy a pegar acá. ¿Vale? ¿Qué vamos a cambiar? Los nombres de las constantes. ¿Ok? Trabajamos, ojo, dentro de... ¿Dónde está el BTNA? Aquí. Esto se itera un poquito a la derecha para simplemente orden. ¿Vale? Ahí. Ahora, este se va a llamar este de acá, este de acá, este de acá, este de acá, este elemento de acá, básicamente todos. Colocamos acá un montón de cursores. ¿Qué vamos a hacer? Magia, le vamos a colocar la extensión simplemente carro a todos, ¿cierto?
Ahí está, todos quedaron con la palabra precio carro, imagen claro, o sea, carro, descripción, etcétera, etcétera. Bien, ahora este ya no va a tener el call MD-3 porque es para que mida todo el ancho. Si tiene margen, text center, font size, le podemos sacar el shadow también si queremos. ¿Vale? Después tengo el título, el que va a almacenar la descripción del producto. La altura ya lo dejamos así. La imagen la mostramos de la misma forma. Esto podría achicarse un poquitito a 100 simplemente para que no quede tan grande. ¿Vale? Precio carro, colocamos el precio y ahora nos falta el contenedor. ¿Vale? Aquí dentro del carro vamos a colocar otro elemento, otro div que va a ser el product ID, product container. ¿Vale? Dentro de este div es donde se van a ir posicionando los elementos. Bien, vamos a ir acá y lo vamos a buscar. Decimos constante product container es igual a document.getElement by ID, cual ID, el que tiene el mismo nombre que es product container. Bien, y dentro de ese contenedor vamos a meter el div, pero antes al div, que se llama div carro, le metemos la descripción, la imagen y el precio. Entonces digo div carro.append child y le meto primero la descripción del carro, o en este caso vamos a colocar la imagen primero, img carro, ¿vale? Porque todavía no lo utilizo. ¿Ya? Está en ese color opaco porque no se está utilizando la variable. Una variable que no se utiliza, mejor eliminarla. ¿Ya? Es para identificarla simplemente. Después, descripción carro, descarro, y por último vendría siendo el precio carro, ¿verdad? Y ahora al product container le metemos el div carro .append child div carro. Guardamos y fíjense, voy a agregar un elemento cualquiera y bueno, apareció al tiro porque si bien el carro no tiene medida, pero en este caso este elemento sí tiene medida, ¿verdad? Por eso es que se produce este efecto. A pesar de que el carro esté oculto, se sigue visualizando. Ese es un bug que tenemos que arreglar, pero igual tampoco es tan difícil arreglarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Que cuando esto se empiece a ocultar o a mostrar, esto también se oculta, ¿vale? Pero fíjense, lo que está sucediendo es que yo estoy agregando elementos y aparecen en lo que supuestamente es el carro. Y ese era el objetivo, ¿verdad? Que aparezcan en el carro. Ese era el primer nivel. Tampoco era muy difícil porque era utilizar lo mismo que estábamos utilizando, pero para en este caso el botón añadir. ¿Cierto? Ahora tendríamos que hacer el otro nivel, es agregarle un icono de un basurero y que cuando lo pinche se salga de acá. ¿Ya? Y el tercer nivel es el siguiente, que cuando por ejemplo en este caso presione 2 veces el mismo producto, no se agregue directamente 2 veces, sino que uno coloque una cantidad acá de 2 y por ejemplo ese precio también aumente a 2 por el precio actual, ¿cierto? Esos ya son los 3 como objetivos que deberíamos lograr. ¿Ya? Si logramos esos 3 objetivos, o si los entienden bien, normalmente para la prueba estarían en buenas condiciones, porque la prueba va a ser algo muy similar a esto: hacer aparecer elementos nuevos que no estén en el dado, eliminarlos y manipularlos básicamente. ¿Vale? De eso se va a tratar. ¿Ok? Vamos a arreglar el bug porque este es un bug, es una funcionalidad que realmente tenemos que reparar, ¿cierto? O sea, esto está mal. ¿Cómo lo arreglamos? Con el mismo botón. En el mismo botón, cuando esto se empiece a ocultar, voy a hacer desaparecer ese div. ¿Ok? Entonces, vamos a eso, vamos a ello. El código, aquí ya lógica de programación. Lo que necesito es más o menos trabajar
acá. En el OpenCar, el div carro, todo este que tenemos aquí de abrir carrito, ¿vale? El div carro. Entonces, fíjense, a div carro, ahora le vamos a agregar un add event listener. En este caso ya no vamos a usar el click, sino que vamos a colocar transition start. ¿Qué significará transition start? Cuando comienza la transición, básicamente. O sea, el listener va a estar esperando a cuando el div carro comience a realizar una transición y va a saltar lo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque cuando la transición comience a ejecutarse, yo hago aparecer y desaparecer los productos que están en el interior, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá, ya no me sirve el click, cambio de evento y la funcionalidad la establezco acá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aparecer o desaparecer este div que se llama product container, que de hecho lo tengo declarado, creo, acá, ¿verdad? Como lo tengo declarado acá, yo lo voy a sacar de acá y lo llevo arribita, ¿cierto? O incluso, sí, arriba. Arriba sí o sí tiene que ser acá, porque lo utilizo en el interior. Ahí, product container. Entonces, simplemente acá lo que hago es, cuando la transición aparezca, establecer un if. Entonces, podría decir, en este caso, div carro, lo mismo, punto .style, punto .hey, es igual a 90. No, estamos en 80, estamos trabajando con 80. BH, si es así, entonces lo que hago es ocultar el carro container. Entonces digo carro container, no, product container, perdón. Product container punto style punto display igual, por ejemplo, none. Bien, y si no, si la transición está en 0, lo que hago es colocar product container punto style punto display igual a, por defecto esto es block. Creo que con eso debería solucionar un poco el tema. A ver, veamos. Ya, bien. Voy a agregar uno. Ah, ya vale. Aparece igual acá. El tema es que, claro, lo oculto y lo hago aparecer. O sea, funciona pero no funciona, ¿cierto? Está al revés, de hecho. ¿Verdad? Entonces vamos a tener que arreglarlo haciéndolo en el mismo clic. Ya, también en el mismo clic. A ver, ¿cómo puede ser? Acá. O quizás la condicional, cambiarla. Si el product container está en none, vamos a hacerlo acá. La condición, cambiamos la condición. Si el product container está en none, entonces o está en block, mejor dicho. Si está en block, la dejamos en none. Y si está en none, queda block. ¿Verdad? Veamos. Guardo. Agrego el producto, ya se sigue viendo. Eso no debería pasar porque si está oculto. Ya sé más o menos por qué pasa. Porque la primera vez este evento no se está produciendo, ¿verdad? No se está produciendo. ¿Qué vamos a tener que hacer? En el CSS, el product container, dejarlo con display none al principio, porque es el estado inicial del carro. De hecho, si ahora agrego productos, se agregan, pero no están visibles. Ya ahí sí, ¿verdad? Y ahí se oculta, ¿se fijan? Aparece, bueno, quizás habría que hacerlo aparecer con calma también, pero al menos el objetivo ¿Y eso se puede controlar se cumple. la medida? Vamos a sacar estos márgenes de acá para que se vea un poquito mejor y no se separe tanto. Lo agrego, lo muestro. Ya. Acá creo que está mal escrito o algo. Ahí sí. Bien.
Ahí está. Entonces, siguiente paso, muchachos. Bueno, después lo vamos a modificar. Yo lo voy a modificar para que la imagen quede al lado y esto acá. Porque igual es un poco... No es difícil, pero tenemos que crear 3 divs básicamente. Uno completo y después 2 divs chiquititos que sean 2 columnas. Así que igual toma tiempo. O sea, no es tan difícil, pero nos va a tomar tiempo. Lo que vamos a hacer ahora es colocar un botón, donde sea, para eliminar, ¿vale? Para eliminar el producto. El botón para eliminar el producto lo vamos a colocar en acá mismo, ¿ok? Esta es la tarjeta. Si se fijan, este código de acá, muchachos, todo este código que está acá es el código que pinta esta tarjeta, solo esta tarjeta, ¿cierto? Entonces el botón tiene que estar incluido dentro de este código. Para eso vamos a crear acá una constante btn borrar simplemente igual a document.createElement. Voy a crear un elemento de tipo A simplemente. Al final acá el A y el botón funcionan de la misma forma. Es decir, btn borrar.classList.add, dos clases. Uno la btn y otro el color del botón, que puede ser btn, por ejemplo, guión secondary, ¿ya? Da lo mismo el color. Y lo otro es el inner html btn borrar.inner html y va a ser igual a un icono. ¿Dónde tengo un icono? Acá tengo un icono, ¿verdad? Entonces lo que hago es copiar ese icono, pegarlo donde estábamos, aquí, lo pego y cambio el icono. En este caso, este es el icono y en este caso yo sé que el basurero es trash. Si no me equivoco, trash pero sin H acá. Bien, ahí está. Y ojo, le vamos a agregar una clase que se llame, esta la voy a inventar yo, btn borrar. Bien, aquí le vamos a colocar m, no al icono, sino que a este le vamos a colocar el m-2. m-2. De hecho le vamos a sacar este color para que quede negro el botón simplemente, ¿vale? Sin color. Ahí. Ahora esta clase yo la voy a inventar en mi CSS, btn borrar, porque lo que quiero hacer es btn borrar, es cambiarle la position a una position absolute, ¿vale? Y establecer, por ejemplo, top 0 píxel, bottom 0 píxel y desde la derecha a la izquierda en right le doy, por ejemplo, 30 píxeles, ¿ya? Y además aplico margin out, ¿ok? Eso era lo que me interesaba. Y tengo que posicionarlo. Entonces en el JS, si bien he creado el botón, no está posicionado, así que digo div carro abajito, punto append child y el btn borrar, ¿verdad? Ahora cada elemento que yo agregue al carro debería incluir su propio botón, ahí está, ¿vale? De hecho, si agrego cualquier otro elemento, todos tienen la posibilidad de ser borrados. Claramente son cliqueables por ahora, no, ¿verdad? Porque no tiene funcionalidad, ¿cierto? Ahora, esta situación yo creo que ustedes piensan que es difícil, pero es sumamente simple, ¿vale? La del borrar. ¿Cuál es el botón que borra? Este, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Un event listener, btn borrar.add event listener. ¿Cuál evento? El clic. Cuando le haga clic al botón, quiero que se borre el elemento, ¿ya? Por tanto, hago clic, establezco la función. ¿Y qué es lo que sucede? ¿A quién voy a borrar? El producto. ¿Y cuál es el producto completo que tiene todo de estos elementos? ¿Borro la descripción? No. ¿Imagen? No, porque si no borraría solo la imagen, solo el de eso. ¿Qué tiene todo incluido? Div carro. Eso es lo que quiero borrar. ¿De dónde lo quiero borrar? De
product container, ¿verdad? Entonces, tan simple como decir product container.remove child, ¿vale? Sácale un hijo. ¿Cuál hijo? Div carro. Listo, eso es todo. Voy a agregar un producto. Agrego este, veo el carro, presiono el borrar, se fue. Listo. Eso era todo, una línea de código para removerlo, ¿vale? Eso era. ¿Por qué? Porque ¿qué quiero borrar? El div carro. ¿De dónde? Del product container. ¿Cuál es el método que me permite borrar un hijo? Remove child. El contrario de append child, que es agregar o añadir un hijo, ¿vale? Y ahí ya está, más o menos va tomando forma nuestro mini carro, ¿verdad? Tiene bugs, tiene detalles claramente de frontend, muchas cositas que hay que arreglar, pero en cuanto a funcionalidad se está cumpliendo. Se agrega, se borra, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Qué es el pero? Que cuando yo agrego 2 veces el mismo producto, se agrega 2 veces. Y eso es el tercer nivel de... Los que yo quiera, no está limitado de ninguna forma, ¿vale? Pero el problema es ese, que se está agregando 2 veces el mismo, siendo que acá debería especificar cantidad y aumentar cantidad y duplicar ese. Ahí se debería la cantidad por el fuego. ¿Vale? Vamos a crear otro elemento, en este caso un elemento de tipo párrafo, ¿vale? Y simplemente vamos a establecer su cantidad.inner html, no, o inner text, mejor, da lo mismo en este caso, y lo colocamos por ahora en 1, porque siempre vamos a partir con 1, sí o sí. Entonces cuando se agregue va a partir con 1. Y como dato curioso aquí, yo a esta cantidad, muchachos, le colocaría un id. id igual a, por ejemplo, p.código. Entonces después podría buscar según el id el elemento y sumarle la cantidad, ¿verdad? Entonces, como dato curioso yo le agregaría eso, como tip. Al id de cantidad le establecería el id del producto que fue agregado, ¿vale? Ahora, ¿qué me faltaría después del borrar? No, después de la descripción, el precio, en div carro.append child le agregamos la cantidad, ¿verdad? Sí, pues van en orden, en el base a cómo quiero que ellos se vean. Y ahí está la cantidad, ¿verdad? 1. Si yo aprieto de nuevo el mismo objeto, debería aumentar 1 la cantidad y multiplicar eso, ¿cierto? Ese sería el nivel 3 de dificultad, para ya más o menos tener listo este tema. Lo otro que después vamos a hacer es dejarlo en memoria, porque por ahora si yo refresco se pierde lo que yo he guardado. Para dejarlo en memoria tampoco es tan complejo, sino que es utilizar el caché del navegador, ¿no? Para que me guarde ciertas cositas, pero es sumamente simple, ¿vale? Así que ese sería el tercer nivel de dificultad, ¿ya? Para la siguiente clase. Yo creo que la prueba, muchachos, no va a ser la siguiente clase, sino que va a ser el día 15. ¿Ok? Día 15, porque la próxima semana terminamos esto, repasamos un poquitito, aclaramos dudas y prueba día 15, jueves 15 de junio. No, la prueba en este caso va a ser, claro, tipo proyecto, pero en la hora de la clase, o sea, de 6:30 a 9, ¿ya? Para que estudien. Y si lo doy para la casa, lo traen todo hecho al 100%, sí o sí, ¿vale? Y mi idea es comprobar si están aprendiendo o no, ¿vale? Tampoco va a ser tan difícil, muchachos, así que... más o menos esto mismo, pero hecho en React para que veamos las diferencias. En React. ¿Vale? React es un framework de JavaScript para que notemos cuál es la diferencia y notemos que trabajar esto con React es mucho más simple y más óptimo también.
Yo diría que sí es más sencillo, pero hay que aprenderlo claramente. Pero sí es más sencillo. Porque algo que tiene React es que, bueno, a diferencia de acá, es que yo voy dando los atributos, si se fijan, uno por uno, ¿verdad? Voy clase, src, style. Con React yo renderizo un componente y paso todo eso listo y lo dibuja después la página más. ¿Ya? Ahí vamos a entenderlo y van a ver que va a ser... Ese código lo va a subir. Sí, obviamente lo subo. Y también grabé ahí un poquitito la clase y también se las voy a compartir. Lo último que voy a hacer es crear una función que me formatee. Traemos listo lo que es la sumatoria de la sumatoria de cantidad de precio más la adición del segundo serie igual. ¿Una décima? Sí, el que la trae lista son 5 décimas para la prueba. Sería la probabilidad de... ¿Ok? Acá, no, 5 décimas. Lo que voy a hacer acá es colocar una función para, fíjense, para formatear las monedas. ¿Vale? Lo que va a hacer es que ese valor que tenemos en número acá, el precio, lo vamos a colocar acá dentro de esa que se llama clformat.format y le pasamos el precio como parámetro, ¿vale? Y ahora, a pesar de que esté guardado como número, si se fijan, ahí queda como símbolo de plata, porque al final la plata lo único que tiene es que esto es visual, pero internamente yo no guardo signo peso y un punto acá, ¿verdad? Guardo 35999. Yo visualmente lo formateo, por ejemplo, con una función que formatea, no es como la que se quiero ahí arriba. ¿Vale? Ya, muchachos.